Buenos días, es un gusto y es un placer estar hoy en el programa. Hoy va a ser crucial analizar todo lo positivo y si llegado el caso se pueda considerar que puede haber factores negativos también verlos, pero no creo que los haya y la importancia de hoy es que vamos a tratar la decisión clave que se acaba de adoptar por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá en declarar por completo inocente al señor expresidente Álvaro Uribe. Estamos con Alejandro Jaramillo, quien desde luego es una persona que también ha analizado muy a fondo todo este tema y fuera de eso pues tiene su aspiración en el momento actual para llegar a la Cámara de Representantes. Bienvenido. Pues doctor Bernardo, muchas gracias a Diego por la invitación. Un saludo especial a toda la audiencia. Mi nombre, como lo decía el doctor Bernardo, Alejandro Jaramillo Fonseca, abogado de profesión, magíster en gestión pública y actualmente precandidato a la Cámara de Representantes por Bogotá con una bandera y es generar trabajo. Mi campaña se llama Alejo el del Camello por más camello diario. Muchas gracias por la invitación y desde luego muy importante analizar el impacto de esta absolución en la coyuntura actual. Siempre en todos los fallos, pues la gente quiere buscar un poco el antecedente de qué fue lo que pasó. ¿Cómo ve usted el tema de que Uribe había sido el denunciante de Cepeda por las visitas a las cárceles y posteriormente en una decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia de no mantener a Cepeda en investigación, lo exoneran por completo y le hacen una compulsa de copias y comienza el viacruces del presidente Uribe? Hombre, pues son los riesgos que se corren en política. El presidente Uribe, siempre un señor de convicciones fuertes, un gran elector en Colombia, sin duda probablemente el mayor elector que tenemos actualmente. Creo que ha sido firme en sus principios, nunca ha dudado de la justicia colombiana, tanto fue así que tuvo la gallardía de renunciar a la prescripción para mandar un mensaje de confianza a la institucionalidad y a la justicia. Y pues creo que su apuesta le jugó en contra en su momento, pero hoy la historia y el tiempo le ha dado la razón. Él nos considera que uno mirando el fallo, pues ve que con mayor acierto lo que él hizo en el pasado era lo correcto. Por supuesto, uno llega a esa conclusión en esta forma tan transparente y clara, en el rigor probatorio que tiene este fallo favorable, donde crea más bien cuestionado todo lo que fue la actuación de Cepeda y por supuesto en derecho, y siempre lo discutiremos y lo discutíamos en la universidad, la prueba más frágil y más difícil es el testimonio. O sea, manejar el testimonio es impresionantemente complicado y este proceso, extrañamente, tuvo un número de testigos que no había visto yo en actuación similar parecida que llegara a esa cantidad. ¿Usted recuerda algo al respecto? ¿Conoce algo al respecto? No, señor. Sin duda, el fallo más mediático de toda la historia en Colombia. Recordemos que pues, el fallo que lo condena en primera instancia a más de 700 páginas, una sentencia que duraron leyéndola todo el día y que la gente pues en definitiva no entendió porque trajeron doctrina norteamericana, aplicarla al derecho colombiano, hicieron como una colcha de retazos, poniendo además en duda la autoría de ese fallo, de acuerdo a las publicaciones que, por ejemplo, hizo Tomás Uribe, donde reveló que por los metadatos que pudieron investigar del documento, había serios indicios en que no correspondía la autoría a la persona eh, que lo comunicó, la juez Heredia. Entonces, yo creo que es importante remontarnos a lo que sucedió. El 21 de octubre pasado, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al presidente Uribe por dos delitos: soborno a testigos y fraude procesal, eh, por los cuales había sido condenado en primera instancia, y el tribunal lo absolvió completamente en una decisión que debieron adoptar tres magistrados. eh, y para que esto haya sido una decisión, digamos, absolutoria completamente, quiere decir que los tres estuvieron de acuerdo, blindándose completamente en su valoración probatoria, que creo que es donde recae la mayor discusión del asunto y donde el tribunal, digamos, dejó entrever la gravedad de la valoración probatoria que ocurrió en primera instancia. Yo siempre he pensado
que el regaño que pueda derivarse del análisis en su momento que uno haga de la sentencia, pues le cae a la doctora Sandra Heredia. Y yo siempre presencié la lectura del fallo y yo me daba cuenta cuando ella lo hizo en la primera instancia que había partes donde ella misma se sorprendía e incurría en errores que dejaron esa suspicacia de cómo pudo haberse producido el fallo. ¿Cree usted que se pueda adelantar una prueba al interior del despacho sobre la base de que se compruebe que fue escrito, bien sea en el computador personal de ella o en los del despacho, o ya sería tonto pensar en un tipo de actuación de esta naturaleza? Para mí sí procede, lo que pasa es que no creo que sea conveniente en este momento. Es decir, el presidente Uribe ya ganó. Es muy poco probable que en la casación revoquen la sentencia, porque pues para la audiencia, digamos que no entiende qué es la casación es un recurso que resuelve la Corte Suprema de Justicia y solamente enfocado en el error probatorio. De forma que para mí no sería conveniente entrar en una nueva pelea contra la juez Heredia, porque si bien el presidente Uribe es una persona de convicciones fuertes y él siempre sostiene que no tiene rabo de paja, yo creo que ya esto es una victoria suficiente para demostrar que la justicia opera, que obra en derecho y que se puede confiar en las instituciones colombianas y dejar atrás, digamos, cualquier, por así decirlo, retaliación contra personas que no le han hecho bien. Ya es momento de pasar la página y para mí no sería ni política ni jurídicamente conveniente que entren a ahondar sobre pues, la legalidad de ese fallo. En la práctica, pues obviamente uno admira y exalta el fallo en todo ese análisis con ese rigor que hizo en los magistrados. Obviamente la magistrada Vieda se aparta, aclara su voto y saque un salvamento que no me va a ocupar ahora de ese tema, pero sí creo que debemos es enfatizar toda la relevancia de lo que se consiguió en esa, llamémosla, indiscutible victoria judicial de los abogados primero de la defensa técnica, que hicieron una actuación procesal monumental. Este fallo va a ser histórico en las universidades, va a ser histórico en los análisis que se hagan en lo sucesivo, porque acá parte de una premisa muy grande, y es que volvió al tema de que lo que tiene que ser las intersectaciones no se pueden dar en la forma como las admitió la juez, y en un momento determinado haber querido enfatizar sobre ese tema de la intersectación que se le hizo al abonado telefónico de Milton Córdoba, cuando en realidad el técnico les había dicho que era Álvaro Uribe el que estaba allí intersectado y que le estaban escuchando. Se demoraron muchísimo tiempo en mantener esa escucha y después dijeron que lo tenía que decidir en su momento oportuno, en este caso la juez 44, que como lo hizo, viene ahora en ese análisis contundente, clarísimo, transparente, a decir el tribunal que no era viable, que no era admisible y que obviamente desconoce todos los derechos frente a la circunstancia de la reserva que había que mantenerse y que por supuesto se consiguió. Lo otro es el análisis de lo que tiene que ver con el secreto profesional en las conversaciones que tuvo en su momento el expresidente con el abogado Diego Cadena. No sé usted qué quiera comentar sobre el particular. Sí. A ver, Bernardo, si te soy muy sincero, para mí sí hubo un error del presidente Uribe en admitir a Diego Cadena como parte de su defensa. Acá hay que ser sinceros y teniendo unos abogados del calibre como Jaime Granados y el doctor Lombana, pues hombre, todos sabemos que el presidente Uribe a veces tiene cierto grado de terquedad y se deja llevar por de pronto situaciones prácticas que en su momento parecía tener Cadena, pero creo que le falló su valoración frente a la dignidad del cargo que ostentaba Cadena en su momento, defender a un expresidente de la República. Entonces, un error humano, como cualquiera lo podemos cometer, entendiendo también la angustia que podía sentir el presidente Uribe en su momento y viendo cómo la justicia también solo operaba prácticamente para quienes favorecían a los bandidos. Es que esto es una realidad. Sin embargo, el tema de la escucha y el tema de lo demás, la violación al derecho, pues al secreto profesional, es un derecho
que debe guardar todo Estado de Derecho. Es prácticamente la esencia del ejercicio profesional como abogado. Entonces, violar ese derecho es violar una prueba fundamental y violar prácticamente las garantías más mínimas de cualquier investigado en un proceso judicial. La circunstancia de quién sugirió el abogado, se discute mucho de qué personas fueron, pero la autoría mayor se la dan a Mario Uribe, pero también dicen que hay otras personas que pudieron haberlo recomendado. Yo todavía no he logrado llegar a la definición si es cierta o no algunos señalamientos que hacen. ¿Usted conoce de algunas otras personas que han podido sugerirle el nombre de Diego Cadena al señor expresidente Uribe para que lo incorporara a su línea de defensa? No, señor, yo desconozco quién pudo haberle recomendado al señor Diego Cadena. Yo en eso pues no puedo entrar a comentar desconociendo el caso, pero lo cierto es que Diego Cadena tenía un antecedente complejo en defensa de personas que estuvieron vinculadas con grupos paramilitares y creo que no era la persona idónea para haber defendido al presidente Uribe en su momento, eso sí lo tengo claro. Y también decir que la casación, volviendo al tema de lo que procede ahorita en el proceso, para que todos lo tengamos claros, pues no es una tercera instancia. Yo creo que esto es importante aclararlo. La Corte Suprema de Justicia no vuelve a juzgar los hechos, sino verifica si el Tribunal Superior aplicó bien el derecho y valoró la prueba sin errores manifiestos. ¿Eso qué quiere decir? Que el fallo del tribunal, que como les decíamos al inicio, fue aprobado por 3 magistrados, aplicó bien o no la valoración probatoria. Y en eso yo creo que podrán darnos fácilmente más de 5 años sin haber decidido el recurso de casación y probablemente será un caballito de batalla ahorita en las elecciones, pero creo que eso vamos a conversar más adelante. Incluso el fallo tiene por fecha el 14 de octubre, puesto que siempre se daba como por sentado que la fecha máxima para la prescripción sería el 16, otros hablaban del 18 de octubre. Lo cierto es que la indagatoria se hizo en 4 años antes, en un 6, que daba más o menos para que la fecha fuera el 6 de octubre, pero hubo unas suspensiones que corrió a esa fecha. El tribunal efectivamente actuó dentro del término, porque se estaba discutiendo bastante si era o no viable la renuncia al derecho de la prescripción que había hecho el señor expresidente, y empezaron a construir una serie de teorías un poco, yo las calificativa de extrañas, que querían buscar hacia una nulidad total, pero en mi sentir creo que el presidente hizo muy bien en haber renunciado a la prescripción, creo que logró conseguir lo que es siempre lo que desea una persona que ha sido señalada, acusada, indagada, procesada y estando en juicio, que es mostrar la completa genuinidad en los hechos, desde luego la absolución por completo, porque este fallo tiene la trascendencia de que declara por completo inocente al presidente Uribe, y no es que como quieran llegar a decir ahora los opositores políticos que fue condenado, no, acá ese fallo nunca cobró firmeza. Para eso en Colombia seguimos siempre el principio de la doble instancia, y efectivamente la casación no es una tercera instancia como equivocadamente a veces lo mencionan, es un recurso extraordinario que va a haber esa actuación del tribunal de segunda instancia, en este caso de la subsala de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y me anticipo a querer expresar que no va a prosperar esa pretendida, que ya inclusive la Fiscalía instauró el recurso. Eso tiene una discusión larga y un proceso bien complejo, y en la gran mayoría, el 80-85% de los procesos no funcionan, no casan la sentencia, y allí no le veo yo mayor riesgo a futuro a este fallo, como tampoco se lo veo al anuncio que ha hecho Iván Cepeda, que va a ir a la Comisión Interamericana de Derecho sobre la base de que va a discutir este tema allí. Creo que también igualmente hay un desespero en ellos, creo que la situación como quisieron capitalizar políticamente el fallo les está pasando ahora a su cuenta de cobro, y seguramente mañana en esa consulta que van a hacer el 26, creo que se va a expresar en las urnas ese rechazo ya a la que fue la gestión de el mismo Iván Cepeda. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, señor.
dos caballitos de batalla tenemos hoy en día por parte uno de la oposición y otro del gobierno. Por parte de la oposición, sin duda, la absolución, que reordena el debate y prioriza los temas de seguridad, economía, salud, eh, y además confianza en las instituciones. Es que esto es muy importante, porque es que es el contrapeso perfecto a lo que está sucediendo y lo que propone precisamente hoy el gobierno de la Asamblea Nacional Constituyente. Frente a un fallo absolutorio como el que acabamos de vivir, donde tenemos la garantía de que Colombia sigue siendo un Estado social y democrático de derecho, versus la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que lo único que busca es interponer una cortina de humo para tener un nuevo caballo de batalla en esta época de elecciones, pues creo que la oposición en esta sale ganando. Y sale ganando no solo porque tiene el respaldo del pueblo, sino además del sistema judicial que ya se pronunció muy fuerte en contra del gobierno. Recordemos que esta semana, yo sé que no viene al tema, pero el Consejo de Estado anuló el decreto que pretendía implementar la reforma a la salud. De forma que una y otra vez el sistema judicial colombiano ha ordenado la casa. Y creo que ese va a ser el rumbo por el cual la oposición puede fortalecer su discurso si logra capitalizar bien esta absolución. El ministro de Justicia, quien es el que lidera ese tema del proyecto de ley para hacer esa reforma, yo sí estoy de acuerdo que es una cortina de humo grande. En estricto sentido no les dan los tiempos para tramitar esa pretendida reforma constitucional, pero es que aquí en Colombia tienen la manía de que los problemas se corrigen haciendo leyes y haciendo normas, decretos y todo. Recuerdo en mi época de estudiante en la Javeriana que hice un artículo que salió en El Siglo sobre el exceso de leyes en Colombia. Y de aquí a esa época que yo estudié, en los años 86, más o menos al 90, que fue el paso mío en la universidad, uno veía eso inmensamente grande y ahora es peor. O sea, el número de leyes que se tramitan es excesivo y aquí lo que hay que entrar es aplicar la ley y desmontar muchas que son innecesarias. Y esta pretendida reforma constitucional, no entiende uno que se les dé a ellos que fue la amplitud mayor que consiguieron con la séptima papeleta y todos defendían esa constitución y ahora creen que porque perdieron mucho espacio político y ahora con la solución, digamos, del señor expresidente, se les ocurre inmediatamente sacar esta iniciativa que esto está llamado a tener un fracaso absoluto, porque la gente no es tonta, la gente sabe que hay grandes conquistas en el 91, hay muchas cosas que no gustan de ella, fue presionada en su momento por Pablo Escobar y logró que le quitaran las tradiciones en esa discusión, pero lo cierto y lo evidente es que esa constitución ya lleva 30 años y hay unas conquistas allí como el nacimiento de la Fiscalía General de la Nación y el tema de la tutela que hoy son de los mejores derechos que han podido conseguir los colombianos y que creo yo deban mantenerse. Mire, doctor Bernardo, muy curioso que toquemos ese tema. Yo llevo 10 años trabajando en el Congreso de la República y debemos ser conscientes que Gustavo Petro se hizo políticamente en el Congreso de la República. A mí me causaba mucha curiosidad al inicio de este gobierno por qué razón habían radicado tantas reformas al mismo tiempo, si es el peor enemigo para cualquier trámite legislativo. Es el peor error político que usted puede cometer, abordar tantos frentes al mismo tiempo en el Congreso. La única respuesta que yo le encontré pues a esa iniciativa era que necesitaban un enemigo para culpar del desastre de su gestión al Congreso de la República, básicamente como el que mantenía el status quo de las normas en Colombia y el que impedía el famoso cambio. Yo creo que era la única razón, tener un enemigo común, y creo que en eso fallaron también, porque gracias al Congreso hoy el gobierno no pudo implementar muchas de las reformas que hubieran sido nefastas para el pueblo colombiano. Pero entendiendo muy bien la dinámica del Congreso, posteriormente con esta propuesta nos da la razón. Petro siempre necesita un enemigo común para culpar a alguien más del desastre de su gobierno, de la falta de ejecución. En su momento fue el Congreso, ahora es el sistema en general, porque ya sabe que, digamos, la rama judicial también le ha hecho un contrapeso muy importante. Y lo único entonces que ven viable en este momento es la Asamblea Nacional Constituyente.
pero gracias a Dios Colombia es un país de instituciones fuertes. Esta solución lo demuestra. El Congreso se ha reafirmado. Curiosamente, en la última encuesta de opinión, ya la imagen del Congreso es superior a la de la Presidencia de la República. Eso no había pasado, por lo menos en los últimos 30 años de historia republicana. Entonces creo que estamos ante un gobierno que lo único que está buscando son enemigos comunes para culpar a alguien más de su desastre. En momentos actuales, Mauricio Gaona pues ha ocupado mucho espacio en la opinión sobre la base de los análisis que él hace con lo que ha acontecido con esta reforma y otras. Él hace una distinción entre la Asamblea Nacional Constituyente y la otra, digamos, llamámosla así, la Asamblea Popular, porque él así la calificó y habla de que esos tiempos serían menores y el desarrollo que pueda tener, pues obviamente hay que oponerse a él. ¿Usted qué análisis hace al respecto sobre esa Asamblea Popular que menciona Mauricio Gaona? La Asamblea Nacional Constituyente necesariamente debe ser aprobada por el Congreso de la República. El gobierno sabe que eso no es viable. Ellos argumentan que el pueblo, siendo el constituyente primario, debe tener la posibilidad de llamar a una constituyente sin pasar por el Congreso. Lo que pasa es que olvidan que el constituyente derivado, que en este caso es el Congreso, es el llamado a ejercer la labor política. Y la representación política del país está en el Congreso. Si el Congreso definitivamente es obviado o no es tenido en cuenta en esta decisión, tiene muy pocas posibilidades de prosperar una asamblea popular como la diferencia del doctor Gaona. En la práctica, el presidente se maneja muy bien como si estuviera en campaña y logró llevar parte de su periodo a que se anticiparan las elecciones en campaña, porque yo nunca había visto, en lo que recuerde, tanto movimiento político en tanto tiempo. O sea, las campañas por lo general salen en el último año, en un espacio corto, pero esto nosotros llevamos casi desde que se inició el periodo de Gustavo Petro en campaña, y eso ha sido una cosa muy compleja, y desde luego, como usted lo explica, lo del Congreso pasó, y todas esas iniciativas que se dieron, pues fueron fruto de mal trabajo, digámoslo, de todos esos ministros que se le han caído esas reformas por muchos defectos y por muchos procesos, y él quiere buscar siempre un culpable. Y por eso quiere ir a decir que va a llevar esas reformas a través de esa asamblea. A mí todo lo que hizo en la Universidad Nacional desde que comenzó y buscando, quiere hacer seguramente ese tema siguiendo las directrices de Chávez. Chávez siempre terminó en la constituyente y se dice que esta constituyente que ahora se quiere hacer, pues es fiel reflejo de la que tiene Chávez, pero no le van a dar los periodos. Lo cierto y claro es que como estamos mirando las cosas, Colombia no va a permitir, dentro de la razonabilidad del sector productivo, la sociedad civil y todo, que entren a jugar con la Constitución, y la va a defender. Y la va a defender con todo. Pero hay un riesgo grande frente a las manifestaciones que a veces distinguen el actuar de Petro, y es que se puedan exponer las elecciones en cierta parte del territorio nacional o en todo el territorio nacional. ¿Usted cómo analiza el tema a futuro de estas elecciones próximas del Congreso en marzo y de las presidenciales que van a ser por allá en mayo y junio? Doctor Bernardo, yo confío en la registraduría, confío en el doctor Hernán Penagos, que está al frente de la registraduría, como un hombre que sabe manejar, por así decirlo, los pulsos políticos, las crisis políticas, y definitivamente la registraduría hoy debe ser acogida por todos los ciudadanos, porque sobre ella reside básicamente nuestro futuro democrático. Yo dudo mucho que el presidente de la República se atreva a expedir decretos o pues a declarar un estado de emergencia que le permita correr las elecciones. Yo en eso soy más optimista. Yo confío en las instituciones, confío en que si el presidente quiere, por así decirlo, garantizar la sobrevivencia de la izquierda colombiana, él debe ir a elecciones. Porque de lo contrario,
definitivamente el país, ese 30% que el presidente tiene hoy y que lo ha conservado a pesar de todos los escándalos, podría reducirse sustancialmente frente a una inseguridad de que no hayan elecciones. Además, por otra razón, y es que la dinámica económica de Colombia necesita elecciones cada 4 años. Nosotros necesitamos el caos para mantener la estabilidad. Es una teoría loca, pero yo siempre la he sostenido. Colombia necesita los procesos electorales cada 4 años porque a partir de ahí se reorganiza pues, todo el Estado. Sabemos que hay una fuerte dependencia en las regiones del Estado y el poder necesita reorganizarse cada 4 años. Y más allá de eso, una advertencia, doctor Bernardo. Yo sí creo que es importante que tengamos en cuenta el centro del país. Me parece que los extremos hoy no le están haciendo bien a la política colombiana, están descuidando el centro y aquellas personas que ya están, por así decirlo, cansadas de la peleadera, y están descuidando ese mensaje de seguridad, pero sin extremismo, que debe ser el que debe guiar las elecciones en el 2026. A mí hay una cosa que me tiene siempre pensando, que el estallido social que se dio en el 2021 tuvo un precedente, un antecedente en ese entonces de una reforma tributaria, que obviamente se quiso hacer por un ministro en ejercicio en el pasado gobierno de Duque. Y ya sabemos que esa fue la plataforma que aprovecharon políticamente para proyectar la campaña presidencial de Gustavo Petro. En ese gobierno ya vamos para la tercera reforma tributaria y yo no he podido comprender por qué tanto silencio de aquellos que tanto protestaron por una reforma que no es igual a estas, y ahora estamos llegando a pretender gravar las transferencias que se hagan vía NEC y de vivienda, que le van a poner un impuesto del 1.5, o sea, al 15 por mil. O sea, impresionante. Y yo veo que nadie reacciona como reaccionaron en esa ocasión, o qué clase de estallido es el que está pensando hacer él con esos indígenas que trajo aquí, con toda esta gente que vinieron en la embajada a hacer toda esa manifestación que hirieron a 4 policías, y por supuesto uno dice que como que quisieran buscar otra vez otro estallido para ver si les sirve de plataforma política. Ahí yo no he podido entender ese juego de fuerzas, qué es lo que está pasando. Doctor Bernardo, yo creo que ellos están raspando la olla. Ya saben que están al final de su gobierno. No les importa endeudarse más, no les importa romper la regla fiscal como lo hicieron, están desesperados buscando recursos de cualquier lugar. Es increíble que un avance como son los giros en NEC y las billeteras electrónicas o los giros en breve, se ha pensado en ser grabado, afectando al ciudadano de a pie. Pero hay que ser conscientes que en Colombia cada 1.7 años hay una reforma tributaria. Cada gobierno, cuando inicia y tiene la popularidad alta, siempre radica una reforma tributaria y al final de cada gobierno normalmente también. Las personas que están hoy tan calladas es porque seguramente saben que sería otro fracaso más para el gobierno radicar una reforma tributaria y que se les cayera en el Congreso, porque además sería la antesala y sería prácticamente la anticipación de la derrota que van a sufrir en el 2026. Ellos saben que se la juegan toda para perdurar como movimiento y por supuesto están queriendo responder los dictados del Foro de Sao Paulo, y uno lo va viendo el riesgo que tienen todos estos países latinoamericanos donde se van atornillando en el poder, y por supuesto no faltará quienes estén pensando que Petro puede tener alguna manifestación oculta en ese sentido. Él siempre expresa que va a ir hasta el 26. ¿Usted cree que hay algún riesgo o no de que nos salgan con alguna sorpresa en lo que resta? Siempre hay riesgos. Después de ver esa entrevista en Univisión donde me confirma que el presidente es absolutamente delirante y es narcisista por excelencia, creo que solamente él piensa en él. Y además tiene una gran ventaja. Nosotros no podemos subestimar al presidente Petro porque tiene la capacidad de siempre poner la agenda y distraer los problemas del país, los verdaderos problemas del país, con temas como la Asamblea Nacional Constituyente, con la crisis por el conflicto entre Israel y Palestina, con la crisis que estamos viviendo con Estados Unidos, descuidando lo verdaderamente importante. En la agenda no volvimos a hablar de la salud y hoy hay gente muriéndose en las calles porque no encuentran medicamentos. ¿O qué me dice de los problemas de seguridad?
Decía esta semana, por ejemplo, el candidato Juan Carlos Pinzón que en su visita a Cali, mientras estaba yendo a un municipio cercano de Jamundí, la policía abandonó su grupo de escoltas porque es que la policía es consciente que no tienen hoy las herramientas para combatir al crimen organizado. La cantidad de salida de oficiales preparados. Hay muchas alcaldías hoy que están teniendo que subsidiar al ejército y a la policía para las botas de los soldados, para la gasolina de los tanques. Y el presidente sigue ensañado en pelear con el presidente Trump, poniendo en riesgo toda la ayuda militar que recibe Colombia y la seguridad. Para mí el principal riesgo es en materia de seguridad. Yo creo que el presidente puede tener un as bajo la manga, de decir yo soy el único capaz de negociar con los grupos al margen de la ley, eh, y cuando la situación de seguridad empeore, como empeorará en el 2026 probablemente, y la capacidad del ejército y de la policía no sea suficiente para contener esa escalada terrorista, entonces el pacto pueda tener una pequeña ventana de oportunidad y probablemente a eso él le vaya a apuntar. Yo creo sinceramente que en el momento actual, como está manejando la relación con los Estados Unidos, y si se llegaren a adoptar decisiones como las anunciadas contra el grupo familiar, me temo mucho que la relación con Estados Unidos se pueda agrietar y pueda haber una sorpresa estilo de la que hubo con Israel. Él en eso actuó una decisión del pasado unilateralmente que podría inquietar. Siento realmente que él provocó demasiado al presidente Trump y obviamente vino la desertificación, vino el retiro de la visa y vino todas esas otras consecuencias. Pero en el momento en que estamos actual, el narcotráfico es el que está liderando en cierta manera mucha parte de la agenda en Colombia. Y los señalamientos que le está haciendo el presidente Trump deben tener, por supuesto, como lo exigen al interior de los Estados Unidos, un respaldo probatorio y un respaldo en todos los documentos que tiene la justicia allí, porque un presidente no puede salir a buenas a primeras a hacer esa clase de manifestaciones. Y estas que ha hecho, pues están en una situación que ponen a Colombia en un entredicho internacional muy grave y los gremios no han respondido, digamos, con la contundencia que se reclama y se demanda, y hubo algunas personas que llevaron la vocería directamente a Washington para tratar de impedir que no nos dieran sanciones económicas, y al parecer pues no las va a haber por lo que se ha anunciado en el momento, pero también ha habido unas manifestaciones que buscan por parte del presidente inmiscuirse en ese tema palestino, que yo creo que es lo que más le ha quitado votos a la izquierda como tal. O sea, es impresionante la forma como han reaccionado este país, porque nosotros queremos es nuestra bandera nacional, nuestra bandera tricolor, no queremos ninguna otras banderas, y si bien Santos hizo y restableció relaciones con Palestina, acá lo que nosotros tenemos que buscar es a futuro restablecer relaciones con Israel, porque es que la situación ahora con el cierre, que ya lo anunció definitivamente esta semana Trump, de que ya no llegarán las ayudas, sí se va a empezar a sentir en materia de seguridad. Y ayer entendí que el presidente le iba a decir a los Estados Unidos que retirara a toda la gente y ayudantes que están en las bases militares acá de los Estados Unidos. Entonces yo no sé hasta dónde está jalando Japiola, y yo creo que se va a reventar mal. Me parece que nosotros tenemos que, como sociedad civil, restablecer la democracia en Colombia para que se mantenga, y desde luego mantener el acercamiento con los Estados Unidos, porque bien ya lo dijo alguno de los congresistas, creo que era Jiménez en Estados Unidos, que la situación no era con las fuerzas militares de Colombia ni con los ciudadanos nuestros, ya lo volvió un tema netamente familiar, pero el tema de la inseguridad es sin incremento. Esto que acaba de pasar en esa casa ayer con el Gaula, que en un operativo que una plena balacera acá en la ciudad, sí deja mucho que pensar de los niveles de inseguridad. Y a propósito de toda esa inseguridad, me sorprende otra vez que haya dicho el presidente que va a viajar a Qatar. Ahora se va, yo no sé hacer qué clase de negociación, qué es lo que está buscando allí, pero lo cierto es que ella anunció, creo que sería el viaje de 73. Yo me puse a hacer una sumatoria de los viajes que ha hecho y creo que ya superan los 365 días estando en el exterior. Quiere decir que de los 4 años que va a tener de gobierno, uno estuvo, o más de uno, por fuera, y no gobernando, estando en manos de inexpertas, de gente que nombraron acá, porque acá hubo permanentes crisis ministeriales. Entonces, no sé, como para cerrar, ¿qué piensa usted
que deba ser la respuesta, digamos, de la oposición para tratar de salvaguardar la democracia colombiana y la institucionalidad? Pues ante todo, doctor Bernardo, fortalecer la oración en Colombia. Yo creo que este es un país de fe y acá lo único que nos salva es Dios, porque sin duda tenemos muchas amenazas y muchas personas interesadas en que Colombia caiga, pero este es un país de fe y este país nunca va a caer siempre y cuando las personas buenas estemos dispuestas a seguir aportándole al país y trabajando día a día por él. Lo segundo, la unidad de todos los candidatos presidenciales. Si bien ahorita estamos a 7, 8 meses de elecciones, ya se empiezan a ver visos de unidad importantes. Yo recibo con mucha esperanza, por ejemplo, el bloque que se está formando entre Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, que ya fue anunciado. Creo que eso va a fortalecer el centro del país. Me parece que no le hace nada bien al país las peleas entre Vicky Dávila y Abelardo de las Priella. Acá debemos ser todos embajadores de Colombia, ser conscientes que Colombia necesita el Plan Colombia 2.0 e inmediatamente entrar a recuperar la seguridad con toda la ayuda posible, traer la mayor cantidad de inversión, pero es que la inversión solo llega cuando haya seguridad. Nadie nos va a querer ayudar si no están las garantías para invertir. De forma que la prioridad número uno del próximo presidente es recuperar la seguridad y para eso necesita aliados como Estados Unidos, como Israel. Entonces, la única manera de lograrlo es la unidad, porque, como usted mencionaba, doctor Bernardo, estas van a ser probablemente las elecciones más costosas en la historia de Colombia por el dinero que hay del narcotráfico. Es que nosotros no somos conscientes de las más de 300.000 hectáreas y de las implicaciones que tienen más de 300.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia, la cantidad de dólares que están entrando sin pasar por el Banco de la República y que están financiando campañas hoy políticas es un riesgo enorme para nuestra democracia. Y si los candidatos fuertes no se unen armando un solo bloque que sea capaz de contraponer el peso del narcotráfico, de contraponer la fortaleza que sin duda tiene hoy el gobierno, porque la tiene y no lo podemos subestimar, tiene el presupuesto general de la nación, tiene un 30% de popularidad, tiene una base que no podemos desconocer y también seguir pendientes de lo que suceda en Venezuela. Lo que suceda en Venezuela va a marcar el derrotero de lo que va a ser las elecciones en Colombia y si a Venezuela le va bien, a Colombia le va bien. Pero tenemos que mantenernos, digamos, presionando como ciudadanos para que los candidatos que tengan la preparación suficiente se unan en un solo bloque para derrotar al gobierno. Colombia es grande y Colombia ha superado etapas muy difíciles. Quienes las hemos vivido en el pasado, vimos que no nos dejamos arrodillar de ningún actor armado al margen de la ley. Acá estaremos listos. La paz total fue un fracaso total. Ya no hay tiempo para hacerlo. El presidente quiere revivirla, quiere volver a los grupos y sacarla y no la va a conseguir. Pero lo cierto es que la paz se da con progreso, la paz se da con trabajo, la paz se da con producción. Y acá el sector productivo colombiano hay que defenderlo. Y a veces lo persiguen bastante con reformas tributarias injustas o lo persiguen bastante con actuaciones en un momento determinado que les complican proceder en materia de permisos y todo ello. Pero lo cierto es que Colombia está en un momento bien difícil, pero siempre con entusiasmo se sabe que saldrá adelante. Y estoy de acuerdo, Venezuela va a marcar nuestro rumbo, bastante lo va a marcar. María Corina Machado, dicho, hoy con un reconocimiento internacional de ganarse el premio Nobel, logra algo que yo creo que tiene muy molesto la forma como reaccionó a Gustavo Petro, pero es que ella sí logró el reconocimiento internacional que él ha buscado y él no lo va a conseguir. Y en la forma como se muestra, no va a estar en ninguna de los escenarios grandes ahora que se van a dar a nivel mundial en lo que reste de su mandato. Ya no volverá a las Naciones Unidas a llevar su discurso que lo desaprovechó. Y por supuesto, ahora en la circunstancia en que se encuentra la izquierda con las decisiones de este fallo absolutorio, ahí se les va a complicar bastante porque el hecho de los retiros de las visas también hace que muchos de los partícipes de ellos y que son
de alguna forma militantes de ellos no se van a poner a entregar su visa porque saben que la necesitan y más si viven en Estados Unidos. Yo creo, hoy Alejandro, pues que para que cierres, comenta al respecto de lo que puedas mirar a futuro y te agradecemos mucho habernos acompañado hoy en el programa. Pues no, a ustedes, doctor Bernardo, a Diego. Eh, Inmediatamente recuperar la seguridad, reducción urgente del Estado, garantizar condiciones para que los emprendedores puedan surgir, menos impuestos, menos cargas laborales, fortalecer el sistema de salud. Hay que seguir atentos a lo que suceda con la reforma pensional. Nuestras oraciones con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que tiene esa ponencia para tumbar la reforma pensional, porque no podemos permitir que se roben los ahorros de los colombianos. Y recordar la importancia de la fe. A este país el único que lo sostiene y lo recupera es Dios. Este es un país de fe. Nosotros vamos a salir adelante y tenemos que seguir impulsando nuevos liderazgos para que cada vez más personas buenas lleguen al poder y eviten que corruptos sigan mandando en la política. Dios los bendiga. Alejo el del Camello, por Más Camello Diario. Me encuentran en todas las redes como Alejo el del Camello. Muchas gracias. Con mucho gusto y ha sido un placer estar hoy en el programa también. Gracias, Diego.